Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, hoy nos espera un viaje que, además de largo, es en extremo aterrador, así que, solo si son valientes, asegúrense de escuchar todos y cada uno de los relatos. De corazón, espero puedan llegar al final del viaje. Por favor, inclinen su asiento, abrochen su cinturón y echen a volar su imaginación para que disfruten de nuestra travesía. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. El manual de espiritismo. Buenas noches, conductor. Buenas noches también a todos los pasajeros de la desolada carretera. Mi nombre es Amador y les escribo desde Ciudad Neza. Lo que voy a contarles ocurrió durante los años 90, y aunque han pasado décadas desde entonces, sigue siendo una de las experiencias más aterradoras de toda mi vida. No se la deseo absolutamente a nadie. Cuando era niño tenía una tía muy peculiar. Ella vivía en una casa sencilla, como tantas que había en aquellos años en Neza. Pero dentro de la casa existía una habitación que siempre despertó mi curiosidad. No es que me tuviera prohibido entrar, pero cada vez que me acercaba, me decía lo mismo. Si vas a entrar, hazlo con respeto y no tomes nada de ahí. Aquellas palabras siempre me parecieron extrañas. Dentro de ese cuarto había decenas de santos, imágenes religiosas, crucifijos, veladoras, rosarios y una enorme cantidad de libros viejos. Algunos tenían las páginas amarillentas y desprendían un olor muy particular, como humedad mezclada con incienso. Con el tiempo comprendí qué era realmente ese lugar. Mi tía era espiritista. Muchas personas acudían a buscarla. Llegaban con problemas, enfermedades, preocupaciones o situaciones que, según ellos, no podían explicarse. Ella los hacía pasar a esa habitación, cerraba la puerta y permanecían ahí durante mucho tiempo. Yo me quedaba en la sala y desde ahí escuchaba cosas que ningún niño debería escuchar: llantos, gritos, voces. Algunas veces entraba una sola persona al consultorio y minutos después podía escuchar varias voces hablando al mismo tiempo, detrás de la puerta cerrada. Algo que carecía de cualquier lógica. Jamás tuve el valor de acercarme demasiado. Los años pasaron y mi curiosidad fue creciendo. Mi tía tenía 2 hijas, primas mías obviamente, con quienes siempre conviví mucho. Una tarde, aprovechando que la casa estaba prácticamente vacía, entré a aquel cuarto. Sentí mucho nerviosismo. Comencé a revisar algunos libros hasta que encontré uno particularmente extraño. Era un manual de espiritismo. Lo abrí por curiosidad y empecé a leer. Entre sus páginas describía distintos rituales para contactar entidades del más allá. No voy a explicar los procedimientos porque no quiero que nadie intente repetir algo semejante. Solo voy a decir que uno de los rituales fue el que me llamó más la atención. Aquel requería de 3 personas. 2 participantes se colocaban a los costados cubiertos con sábanas. Entre ellos se ponía una silla vacía, también cubierta. Después comenzaba una serie de invocaciones. Según el libro, si el ritual funcionaba, algo terminaría ocupando aquella silla. Debí de haber cerrado el libro en ese momento, pero no lo hice. Les conté a mis primas, y los 3 tomamos la peor decisión de nuestras vidas. Cerca de la colonia existía una construcción abandonada. Era una obra negra olvidada desde hacía años. Nadie se acercaba por las noches, porque tenía fama de estar embrujada.
Precisamente por eso la elegimos. Conseguimos las sábanas y llevamos a cabo el ritual exactamente como aparecía escrito. Para nuestra sorpresa, funcionó. La primera vez ocurrió algo difícil de describir. La sábana colocada sobre la silla comenzó a elevarse lentamente, como si alguien invisible estuviera sentado debajo. No había viento, no había cuerdas, nada. Simplemente se levantó. Los tres nos quedamos inmóviles. Después escuchamos una voz. Era la voz de un anciano. Hablaba con palabras extrañas y expresiones antiguas que ninguno de nosotros entendía del todo. Decía cosas sobre terrenos, caballos y caminos que parecían pertenecer a otra época. Aquella noche salimos corriendo, pero también salimos fascinados. Y regresamos. La segunda ocasión apareció una mujer. La vimos otra vez directamente, bajo aquella sábana, o al menos su figura, y escuchamos claramente una voz femenina. Nos hablaba de una epidemia, de familiares que había perdido, de una ciudad de México que no se parecía en nada a la que conocíamos. Parecía una conversación con alguien atrapado en otro tiempo, y aún así, no entendimos el peligro. Volvimos una tercera vez, y fue entonces cuando todo salió mal. Aquella noche apenas comenzamos el ritual. Sentí que algo era diferente. El ambiente estaba opresivo, el aire parecía más frío, y el silencio resultaba insoportablemente incómodo. De pronto, una de mis primas comenzó a temblar. Al principio pensé que estaba bromeando, pero entonces su voz cambió. Ya no era ella, sonaba grave, rasposa, como si alguien más estuviera hablando a través de su garganta. Intenté acercarme para ayudarla, y fue entonces cuando la otra también comenzó a convulsionarse. Las dos estaban cubiertas por las sábanas. Las dos emitían sonidos extraños. Las dos parecían estar sufriendo algo que yo no podía comprender. Entré en pánico. No sabía qué hacer. Corrí tan rápido como pude hasta la casa de mi tía. Cuando llegué apenas podía respirar. Le conté lo sucedido, y jamás olvidaré la expresión de su rostro. Se puso pálida. Me tomó del brazo y salió inmediatamente conmigo. Cuando llegamos a la construcción abandonada, mis primas seguían ahí, pero ya no parecían ellas. Mi tía comenzó a rezar, a gritar, a ordenarles a las entidades que abandonaran los cuerpos de sus hijas. Lo que ocurrió después sigue persiguiéndome hasta el día de hoy, porque de pronto ambas se pusieron en cuatro patas, como animales, como bestias, y comenzaron a aullar. No eran voces humanas, no eran gritos, no eran lamentos. Eran auténticos aullidos. Sonaban como lobos, como criaturas salvajes. El eco de aquellos sonidos rebotaba por toda la construcción abandonada. Yo estaba paralizado. No podía moverme ni podía apartar la mirada. Mi tía seguía rezando mientras ellas caminaban en cuatro patas alrededor de nosotros. Y aquellos aullidos, aquellos malditos aullidos, no parecían salir de la garganta de dos muchachas. Parecían provenir de algo mucho más antiguo, mucho más oscuro. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, mis primas se desplomaron. El silencio regresó. Mi tía logró controlarlas. Nos llevó de vuelta a la casa y nos dio la regañada más grande de nuestras vidas. Nos quitó el libro y desde ese día
mantuvo cerrado con llave aquel consultorio. No volvimos a hablar del tema, al menos no entre nosotros. Pero la historia no terminó ahí. A la mañana siguiente, me encontré con varios amigos de la colonia. Apenas me vieron, me preguntaron algo que hizo que un escalofrío me recorriera todo el cuerpo. Oye, Amador, ¿escuchaste a los lobos anoche? Estuvieron aullando por horas. Se escuchaba horrible. ¿No te dio miedo? Me quedé congelado, porque ellos vivían en distintas calles, incluso lejos de aquella construcción abandonada, y todos aseguraban haber escuchado exactamente lo mismo. Yo simplemente les respondí que sí, que también los había escuchado. Nunca les conté la verdad. Nunca les dije que aquellos aullidos no provenían de ningún lobo, de ningún animal. Les oculté que los sonidos que escucharon aquella noche salieron de las gargantas de mis propias primas. Y aunque han pasado muchos años desde entonces, todavía hay noches en las que recuerdo aquellos aullidos. Y cuando eso ocurre, todavía siento el mismo frío recorriéndome la espalda. Espero que les haya gustado mi experiencia. Y a ustedes, pasajeros de la desolada carretera, les recomiendo algo. Si alguna vez encuentran un libro que promete abrir puertas hacia lo desconocido, déjenlo cerrado. Algunas puertas existen por una razón. Yo no le temo a nada. Buenas noches, conductor de la desolada carretera. Es un gusto saludar también a todos los pasajeros que nos acompañan en este recorrido. Mi nombre es Gabriela y quiero compartirles una experiencia que viví hace varios años en Torreón, Coahuila. Lo hago porque considero que lo que me ocurrió también puede servir como una advertencia. Hay frases que jamás deberían pronunciarse y hay invitaciones que nunca deberían hacerse, aunque uno las diga en broma. Yo aprendí esa lección de la peor manera posible. En aquel tiempo me trasladaron desde la Ciudad de México para trabajar en una empresa donde ya laboraba uno de mis hermanos. La compañía me asignó una vivienda para quedarme durante mi estancia. Cuando llegué y vi la casa por primera vez, sentí una incomodidad difícil de explicar. Era una construcción antigua. Las paredes mostraban grietas. Algunas habitaciones parecían abandonadas. La pintura se estaba desprendiendo en varios puntos, y por las noches el lugar adquiría una apariencia lúgubre que resultaba difícil de ignorar. Un día que mi hermano fue a visitarme poco después de que me instalé, observó la casa y me preguntó: ¿No te da miedo quedarte aquí sola? Dicen que espantan. Yo me reí. Siempre me había considerado una persona valiente. Jamás creí en fantasmas ni en historias sobrenaturales. Pero respondí con toda la seguridad del mundo: a mí nadie me espanta. Mi hermano sonrió. Entonces me hizo otra pregunta, una pregunta que jamás olvidaré. ¿Y qué harías si te llegara a visitar el diablo? Sin pensarlo, sin medir mis palabras, contesté algo de lo que me arrepentiría profundamente. Le dije: pues si llega el diablo, le ofrezco una de las recámaras de esta casa. Los dos nos reímos. Pensamos que era una ocurrencia absurda y dejamos el tema atrás, o al menos eso creí yo. Pasaron algunos días. Todo parecía normal. Una noche estaba sentada viendo televisión en la sala. La casa estaba completamente en silencio. Mi habitación quedaba al fondo de un pasillo, y era tan antigua que ni siquiera tenía puerta. En lugar de ella había una gruesa cortina que separaba el cuarto del resto de la vivienda. Mientras veía televisión sentí algo extraño. La temperatura descendió de golpe. No fue una corriente de aire común,
Fue un aire frío. Fue un frío profundo. Un frío que parecía atravesar la piel. Entonces observé la cortina. Comenzó a elevarse lentamente. No se movió hacia un lado como si alguien la hubiera recorrido. Se levantó desde abajo, como si algo invisible estuviera atravesándola. Poco a poco fue elevándose más y más, hasta quedar completamente suspendida, y después cayó nuevamente. De golpe, como si alguien acabara de entrar a la habitación. Sentí que todo mi cuerpo se paralizaba. No podía moverme ni apartar la mirada. Durante unos segundos permanecí inmóvil, tratando de convencerme de que existía una explicación lógica. Cuando finalmente recuperé algo de movilidad, pensé en levantarme para revisar, pero no tuve oportunidad, porque sentí unas manos enormes, fuertes, con dedos largos y uñas que parecían garras. Salieron de la oscuridad detrás de mí y se aferraron a mis hombros. Me sujetaron con una fuerza imposible. Intenté moverme. No pude. Intenté gritar. Tampoco pude. Aquellas manos me mantuvieron pegada a la silla. Y entonces... escuché un gruñido, justo detrás de mi oído. Un sonido grave, animal, profundo, como el de una bestia conteniendo su furia. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Después sentí algo todavía peor. Aquella presencia acercó lentamente el rostro hacia mi mejilla. Pude darme cuenta que no tenía prisa. Logré percibir su respiración. Era fría y tenía un olor desagradable, un olor a humedad, a tierra podrida, a algo que llevaba mucho tiempo muerto. Entonces, sentí sus labios, o lo que parecían ser labios, pero no eran normales. Se sentían descarnados, ásperos, como si fuera una calavera con colmillos. Aquella cosa me besó en la mejilla y yo sentí que el alma se me salía del cuerpo. Un instante después, las manos desaparecieron. El peso se esfumó. El gruñido cesó y todo volvió a quedar en silencio. Me quedé sentada durante varios minutos, temblando, sin atreverme siquiera a mirar detrás de mí. Pensé en salir corriendo de la casa. Incluso consideré pasar la noche en un Oxxo cercano, que permanecía abierto las 24 horas. Pero me dio vergüenza. Pensé que nadie me creería. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas. Qué equivocada estaba. Porque aquello apenas era el principio. A partir de esa noche comenzaron a ocurrir fenómenos cada vez más extraños. Escuchaba pasos en habitaciones cercanas, gruñidos durante la madrugada. Las luces se fundían constantemente. La temperatura cambiaba sin explicación. Y de pronto aparecía un olor insoportable. Un olor pútrido, como si algo muerto estuviera escondido dentro de la casa. Lo más inquietante era la sensación, la certeza de que ya no estaba sola. Era como si alguien hubiera aceptado mi invitación, como si aquella entidad realmente hubiera elegido una de las habitaciones para habitarla. Durante meses viví bajo esa presión constante. Dormía poco, me mantenía agotada, y el miedo comenzó a consumir mi tranquilidad. Finalmente decidí buscar ayuda. Acudí con un sacerdote y le conté todo lo ocurrido. Esperaba que se burlara de mí, pero no lo hizo. Escuchó atentamente, y cuando terminé de hablar,
Permaneció callado durante varios segundos. Después me dijo algo que me heló la sangre. Según él, aquella experiencia no era tan extraña como parecía. Me explicó que ciertas palabras podían convertirse en invitaciones y que algunas entidades aprovechaban cualquier apertura. Cuando le describí aquel beso, su expresión cambió. Me dijo que existía una creencia antigua relacionada con eso. Le llamó el beso del diablo. Según su explicación, no significaba que yo hubiera entregado mi alma ni nada parecido, pero sí representaba una forma de aceptación, una especie de permiso involuntario, una puerta abierta, un pacto. El sacerdote tenía un libro especial. En él aparecían diversas oraciones, bendiciones y procedimientos religiosos destinados a romper vínculos espirituales de ese tipo. Con su ayuda inicié un largo proceso. No ocurrió de la noche a la mañana. Fueron semanas, tal vez meses, de rezos, de bendiciones, de limpiezas espirituales, de mantener la casa protegida. Poco a poco la actividad comenzó a disminuir. Los olores desaparecieron. Los pasos dejaron de escucharse. Los gruñidos se volvieron cada vez menos frecuentes, hasta que finalmente cesaron por completo. Cuando terminó mi etapa laboral en Torreón, regresé a la Ciudad de México y, por fortuna, jamás volví a encontrarme con aquella presencia. Nunca volvió a visitarme. Nunca volví a sentir aquellas manos, ni aquel beso. Pero tampoco he vuelto a pronunciar palabras semejantes. Por eso quiero terminar mi relato con una advertencia para el conductor y para todos los pasajeros de la desolada carretera. Hay cosas que habitan en lugares que no comprendemos, y aunque uno no crea en ellas, es mejor no desafiarlas. Porque algunas veces basta una sola frase pronunciada a la ligera para abrir una puerta que después cuesta muchísimo trabajo cerrar. Espero les haya parecido interesante mi experiencia y que jamás tengan que descubrir por ustedes mismos quién responde cuando una invitación así es tomada en serio. La mujer de blanco. Muy buenas noches, conductor de la desolada carretera. Y buenas noches también a todos los pasajeros que esta noche viajan conmigo por esos caminos donde la oscuridad parece tener vida propia. Abróchense el cinturón, mantengan las ventanas cerradas y procuren no mirar demasiado tiempo hacia los costados del camino, porque alguien podría estar observándolos desde la oscuridad. Mi nombre es Daniel, y lo que voy a contarles ocurrió en Mendoza, Argentina, hace apenas algunos meses. Todo comenzó como algo completamente normal. Mi novia vive en el barrio andino y yo en la Angostura. Entre ambos lugares hay un tramo bastante solitario. No es que sea una zona abandonada, pero sí hay muy poca civilización en medio. Conforme uno se acerca a la cordillera, las casas comienzan a desaparecer y el camino se vuelve cada vez más desolado. Aquella noche caminábamos juntos por esa ruta. Serían cerca de las 10 cuando ella me comentó algo que me hizo reír. Dicen que por acá se aparece una mujer de blanco. Yo me burlé. Pensé que solamente quería asustarme. Además, no era la primera vez que recorríamos ese camino. Habíamos pasado por ahí decenas de veces y jamás habíamos visto nada extraño. Esa noche no ocurrió nada. Sin embargo, unos días después, tuve que acompañarla nuevamente a su casa. En esa ocasión ella no podía quedarse conmigo ni acompañarme de regreso. Así que me despedí en el barrio andino y emprendí el camino de vuelta solo. La noche estaba muy silenciosa.
Mientras caminaba, vi a una pareja discutiendo a un costado de la carretera. El hombre estaba jaloneando a la mujer. Ella lloraba. Me acerqué y traté de intervenir. Por suerte, después de unos minutos, los ánimos se calmaron. La mujer seguía llorando, pero ambos parecieron tranquilizarse. Seguí mi camino y no le di mayor importancia. 2 días después, tuve que volver a recorrer la misma ruta. Otra vez solo. Otra vez cerca de las 10 de la noche. Iba hablando por teléfono con mi novia para hacer más llevadera la caminata. En cierto momento, escuché aquel llanto. Era el llanto de una mujer. Un llanto desgarrador. Pensé inmediatamente en la mujer que había ayudado días antes. Mi primera idea fue que aquel tipo la había violentado otra vez. Me detuve en el camino y empecé a buscar de dónde provenía el sonido. Entonces la vi. Estaba sentada sobre un pequeño montículo de tierra. Tenía el rostro cubierto con ambas manos. Lloraba desconsoladamente. Cuando notó mi presencia, levantó un poco la cabeza y comenzó a pedir ayuda. Sentí lástima. Pensé que estaba herida. Comencé a acercarme. Mientras más me aproximaba, más miedo sentía. Algo no estaba bien. La mujer llevaba un vestido blanco, que, por lo que pude ver, estaba manchado de líquido rojo. Aún así seguí avanzando. No podía verle la cara porque mantenía la cabeza inclinada. Cuando estuve a unos pasos de ella, le toqué el hombro. ¿Está bien?, pregunté. Y fue entonces cuando todo se volvió una pesadilla. La mujer se levantó de golpe. Se me fue encima. Yo retrocedí del susto y terminé cayendo al suelo. Me levanté como pude y empecé a correr. No sé explicar por qué. Simplemente sentí un terror absoluto. Como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía no comprendía. Corrí varios metros. Sentía pasos detrás de mí. Sentía que algo me perseguía. Cuando finalmente me atreví a mirar hacia atrás, ya no había nadie. Nada. Solo oscuridad. En ese instante sonó mi celular. Era mi novia. La llamada se había cortado. Volví a contestar y traté de tranquilizarme. Pero apenas retomé la caminata, aquella sensación regresó. Alguien me seguía. Lo podía sentir. Era como una presión detrás de la espalda. Como una mirada clavándose en mi nuca. Volteé y casi me desmayé. La mujer estaba detrás de mí, apenas un par de pasos. No pude verle el rostro. Solo alcancé a distinguir una sonrisa. Una sonrisa macabra. Una que todavía aparece en mis pesadillas. Volví a correr. Mientras lo hacía, escuchaba a mi novia hablar del otro lado del teléfono. Ella me preguntaba qué estaba pasando, pero yo apenas podía respirar. Lo que no supe sino hasta después fue que, durante toda esa persecución, mi novia escuchaba la voz de una mujer, susurrando algo una y otra vez. Una frase repetida hasta el cansancio. Una frase que por algún motivo yo no podía escuchar. Una frase que conocería más tarde. Corrí durante varios minutos, hasta que de repente me detuve. La mujer ya no estaba detrás de mí. Ahora estaba enfrente, parada en medio de la carretera, bloqueándome el paso, como si hubiera aparecido ahí de la nada. Fue entonces cuando vi aproximarse un automóvil. Desesperado salí del camino agitando los brazos, tratando de pedir ayuda. Pero apenas los jóvenes que iban dentro me vieron, aceleraron. Tal vez pensaron que había consumido alguna sustancia ilícita. Tal vez creyeron que quería asaltarlos. O tal vez ellos también habían visto a la mujer.
Desesperado colgué la llamada. Comencé a insultarla, a gritarle, a decirle cuánta grosería se me ocurría. Pero ella no respondía. Solamente se reía. Una risa baja, burlona, cruel. Llegó un punto en que me derrumbé. Me senté al borde de la carretera y comencé a llorar. No me importaba nada. Pensé que iba a morir allí. No sé cuánto tiempo pasó, quizá una hora, pero cuando levanté la vista, la mujer había desaparecido. No lo pensé 2 veces. Me puse de pie y corrí hasta mi casa. Cuando llegué aventé mis pertenencias por todos lados. Me dejé caer en la sala y rompí en llanto. Mi hermano estaba allí. Intentó preguntarme qué había pasado, pero yo no podía hablar. Estaba completamente paralizado por el miedo. En ese momento volvió a sonar mi teléfono. Era mi novia. Como yo seguía incapaz de responder, mi hermano tomó la llamada. Ella le contó todo lo que había escuchado, todo lo que había ocurrido. Mi hermano me preparó un té para tranquilizarme. Poco a poco recuperé el control, pero entonces sentí unas ganas tremendas de fumar. Tomé un cigarrillo. No tenía encendedor, así que fui a la cocina para prenderlo con la estufa. Lo que pasó después es que contemplé una imagen que jamás podré borrar. Después de encender el cigarro, me quedé observando por la ventana. Y ahí estaba, afuera, parada frente a la casa, la mujer de blanco, observándonos, como si estuviera buscando la manera de entrar. Sentí que la sangre se me congelaba. Llamé a mi hermano. Él se acercó y también la vio. En ese instante entendí que no estaba loco. No había sido una alucinación. No había imaginado nada. Los dos comenzamos a rezar. Pasamos la noche entera despiertos. Ninguno pudo dormir. Cada cierto tiempo, nos asomábamos por la ventana. Y ella seguía ahí, esperando, observando, hasta que finalmente amaneció. Con la primera luz del día desapareció. Desde entonces jamás la hemos vuelto a ver. Y sinceramente, espero no volver a verla nunca. Pero tampoco he vuelto a recorrer ese camino durante la noche. Prefiero dar una vuelta enorme. Prefiero perder tiempo. Prefiero pasar por zonas más pobladas. Lo que sea con tal de no volver a caminar por ese lugar después del anochecer. Sin embargo, hay algo que todavía me provoca escalofríos. Algo que mi novia escuchó aquella noche a través del teléfono. Aquella voz femenina exclamaba una y otra vez mientras yo corría desesperado por la carretera. La frase que repetía sin detenerse. La frase que todavía me despierta algunas madrugadas. Porque lo que aquella mujer decía era: ven, te va a encantar estar muerto. El recipiente perfecto. Muy buenas noches, conductor de la desolada carretera. Y muy buenas noches también a todos los pasajeros que esta noche me acompañan en este viaje por los caminos donde la realidad y lo imposible parecen encontrarse. Si están escuchando este relato antes de dormir, quizá quieran dejar una luz encendida, porque algunas visitas llegan sin ser invitadas y otras ni siquiera pertenecen ya a este mundo. Mi nombre es Natanael y esto ocurrió en Tepeji del Río, Hidalgo, a principios de los años 2000, cuando yo tenía entre 7 u 8 años de edad. Desde que tengo memoria, siempre he visto fenómenos que otras personas no ven. Sé que muchos dirán que era imaginación de niño,
Pero yo escuchaba voces, veía sombras, y en más de una ocasión, llegué a escuchar a la Llorona, a lo lejos durante las noches. Cada vez que les contaba algo a mis padres, ellos pensaban que estaba soñando o inventando historias. Con el tiempo dejé de insistir, pero lo que ocurrió aquella noche fue imposible de ignorar. En ese entonces, compartí habitación con mi hermano mayor, que tendría unos 18 años ya. También dormía con nosotros nuestro perrito, que acostumbraba quedarse al pie de la cama. Me despertó un sonido extraño. Era nuestra mascota. Estaba llorando, no ladrando, llorando. Abrí los ojos y me quedé inmóvil tratando de entender qué ocurría. La habitación estaba oscura. Entonces vi algo que me puso la piel de gallina. Debajo de la puerta había una pequeña separación entre la madera y el piso. Por ahí se filtraba una sombra. Había alguien parado afuera de la habitación. Mi perro comenzó a gruñir. Después empezó a ladrar desesperadamente. Y fue entonces cuando pensé algo que me llenó de miedo. Si estuviera ahí mi papá o mi mamá, el perro no reaccionaría de esa manera. Lo que estaba del otro lado no era alguien de mi familia. Mientras trataba de despertar por completo, escuché un ruido estremecedor. La puerta que daba al patio de la casa acababa de abrirse de golpe. Y después escuché otro golpe, y otro más. Parecía que alguien avanzaba por la casa tirando todo a su paso. Escuché el arrastre de muebles, sillas cayendo, objetos rompiéndose. Era como si algo estuviera atravesando la casa lleno de furia. Aquellos sonidos se fueron acercando a nuestra habitación. Yo apenas podía respirar. El perro ladraba con desesperación, y entonces la puerta de nuestro cuarto se abrió de golpe. Lo que vi al otro lado me dejó paralizado. Había una mujer. La reconocí de inmediato. Era una vecina. La había visto muchas veces en la colonia. Pero no estaba sola. A su lado había algo más. Algo que jamás podré olvidar. Era la figura de un hombre, o al menos parecía haber sido un hombre alguna vez. Su cuerpo se veía oscuro, deformado, como una sombra condensada. Su rostro era difuso, como si estuviera cubierto por humo. Sus ojos parecían dos cavidades negras. Y mientras la mujer caminaba normalmente, aquella cosa parecía deslizarse por el suelo, flotando apenas unos centímetros por encima del piso. No caminaba, no respiraba, tampoco hacía ruido. Simplemente avanzaba. Ambos entraron a la habitación. Mi perrito salió corriendo y se escondió debajo de mi cama. Yo estaba tan asustado que ni siquiera podía moverme. La mujer y aquella entidad se colocaron frente a la cama de mi hermano. Y entonces ocurrió algo aún más extraño. Comenzaron a susurrarse cosas entre ellos, como si estuvieran sosteniendo una conversación, como si realmente pudieran entenderse. Los observé durante varios segundos. Parecían estar analizando a mi hermano, estudiándolo, evaluándolo, como si fuera un objeto, como si estuvieran diciendo algo. En ese momento mi hermano abrió los ojos. También los vio, estoy completamente seguro, porque nuestras miradas se cruzaron y pude ver el terror en su rostro. Pero él tampoco podía moverse. Estaba completamente petrificado. Fue ahí cuando el miedo me venció. Comencé a gritar, a llorar. Salí corriendo de la habitación llamando a mis padres. Mis gritos los despertaron,
Ellos se levantaron rápidamente, y lo que ocurrió después fue algo que me confundió durante muchos años. Cuando regresamos al cuarto, la mujer seguía ahí. Era real, de carne y hueso. Mis padres lograron detenerla, pero el hombre que la acompañaba, o mejor dicho, el espectro, había desaparecido. Simplemente ya no estaba, como si jamás hubiera existido. Mientras trataban de entender qué hacía aquella mujer dentro de nuestra casa, bajamos todos a la sala, y entonces comprobamos algo aterrador. Las sillas sí estaban tiradas. Había objetos en el suelo, cuadros caídos. Todo exactamente como yo lo había escuchado. Alguien o algo había recorrido la casa, erráticamente antes de llegar a nuestra habitación. Sin embargo, nadie logró obtener una explicación clara de aquella mujer. O al menos eso pensé. La situación terminó calmándose. La policía intervino, se la llevó, y con el paso del tiempo el asunto fue quedando atrás. Pero solo en apariencia. Porque durante muchos años mis padres me ocultaron la verdadera razón por la que aquella mujer había entrado a nuestra casa. Una razón que ellos conocieron cuando la sometieron y platicaron con ella unos minutos antes de hablar a la policía. Resulta que yo conocía a esta mujer como una vecina más. Sin embargo, en el pueblo mucha gente decía que practicaba la brujería. Otros afirmaban que era espiritista. Y algunos aseguraban que mantenía contacto con entidades del más allá. Cuando ya era adulto, mi familia finalmente me contó toda la verdad. Resulta que poco tiempo antes de aquella noche, había fallecido el esposo de esa mujer. Ella no había logrado aceptar su muerte y estaba desesperada por volver a estar con él. Según lo confesó después, aquella noche había acudido a nuestra casa con una intención muy específica. Quería realizar un ritual para que el espíritu de su esposo, aquel que yo vi, pudiera poseer temporalmente el cuerpo de mi hermano. Solo por unos minutos. Solo el tiempo suficiente para volver a hablar con él. Para volver a abrazarlo. Para sentir que seguían juntos una última vez. Y seguramente para estar con él nuevamente. De manera carnal. Entonces comprendí algo que me hizo estremecer. Aquellos susurros, aquella conversación frente a la cama. La mujer y la entidad no estaban observando a mi hermano por casualidad. Lo estaban evaluando, preguntándose si aquel cuerpo serviría, si era adecuado para lo que pensaban hacer, si podría convertirse en el recipiente perfecto para albergar a un muerto. Si aquella noche no me hubiera despertado, si nuestro perrito no hubiera comenzado a llorar, si yo no hubiera gritado llamando a mis padres, hasta el día de hoy, no sé qué habría ocurrido con mi hermano. Lo único que sé es que jamás olvidaré la imagen de aquella mujer y aquella sombra observándolo en silencio, mientras decidían si su cuerpo sería utilizado por alguien que ya no pertenecía a este mundo. Estimados pasajeros, me da un gusto enorme que hayan llegado hasta este punto del viaje. Hay más de La Desolada Carretera, pero antes te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así estarás en condiciones de decir #Yo Soy Pasajero. Dame la oportunidad de narrar tu relato. Envíalo al correo midesoladoes@gmail.com. De antemano, gracias. Y ya sabes que apreciaría mucho tu apoyo. Salúdame en la caja de comentarios. Dale me gusta a este video, hypéalo y compártelo con alguien que ama el tema paranormal. Nuevamente, mil gracias. Estimados pasajeros, qué bueno que llegaron al final de este viaje. Es momento de conocer nuestra última escala de hoy. ¿Me acompañan? Ya estuvo bueno, Toño.
¿Qué tal, conductor y pasajeros de la desolada carretera? Mi nombre es Adrián y les escribo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La historia que quiero compartirles no me ocurrió a mí, sino a mi abuelo Toño cuando era joven. Fue una experiencia que ha contado durante muchos años y que, según quienes lo conocieron, cambió por completo su forma de ser. He adaptado su relato en primera persona para que puedan escucharlo tal como él solía contarlo. Aquí el relato de mi abuelo Toño. Yo nací en Tecpatán, Chiapas, y esto sucedió cuando era muchacho, por allá de los años 50. En aquellos tiempos, yo era conocido por ser un hombre bragado. No le tenía miedo a nada ni a nadie. Si alguien hablaba de aparecidos, de brujas o de temas del demonio, yo me reía. Decía que todas esas historias eran para espantar niños. Una noche, se celebró la fiesta patronal del pueblo. Hubo música, comida, baile y mucho aguardiente. La gente llegó desde las rancherías cercanas y las calles estuvieron llenas hasta entrada la noche. Pero como todo en esta vida, la fiesta terminó. Los músicos guardaron sus instrumentos. Los puestos comenzaron a cerrar. Las familias regresaron a sus casas y poco a poco el pueblo quedó en silencio. Yo traía ganas de seguir la parranda. Intenté convencer a varios conocidos de continuar la fiesta, pero todos me dijeron lo mismo. Ya estuvo bueno, Toño. Mejor vete a dormir. Uno por uno se fueron retirando hasta que me quedé completamente solo en la plaza. Recuerdo que sentí cierta molestia. No quería que la noche acabara. Y fue entonces cuando la escuché. A lo lejos, muy lejos, era música. Al principio pensé que se trataba de alguna casa donde todavía seguían celebrando. Sonaban instrumentos, risas y voces mezcladas entre sí. Sonreí. Ahí está la verdadera fiesta, pensé. Sin detenerme a reflexionar, comencé a caminar siguiendo el sonido. Las calles estaban vacías, las ventanas cerradas, las puertas aseguradas. Ni siquiera los perros ladraban. Pero aquella música seguía escuchándose, como si alguien la estuviera tocando especialmente para mí. Mientras más avanzaba, más me alejaba del centro del pueblo. Tomé varias calles que conducían hacia el sur. La noche estaba extrañamente oscura. La luna apenas se asomaba entre las nubes, y una ligera neblina comenzaba a extenderse sobre los caminos. Aún así seguía avanzando. La música parecía estar cada vez más cerca. Y entonces llegué, frente al panteón. Me detuve de golpe, porque comprendí algo que me hizo sentir incómodo. Aquella música no venía de ninguna casa, no venía de ninguna calle. Parecía provenir del interior del cementerio. Me quedé observando la reja. Entre las tumbas, se alcanzaban a escuchar conversaciones, algunas risas, el murmullo de muchas personas reunidas. Era como si estuviera celebrándose una fiesta ahí dentro. Una fiesta entre los muertos. Por primera vez en aquella noche sentí dudas. Aún así mi orgullo pudo más. Pensé que tal vez algunos borrachos se habían metido al panteón para seguir tomando. Incluso llegué a dar un paso hacia la entrada. Entonces, escuché algo detrás de mí. Pasos lentos y pesados. Volteé. A pocos metros había un hombre. Estaba de espaldas y agachado. No lo había visto llegar. No escuché que se aproximara hasta ese momento. Parecía inmóvil bajo la oscuridad. Y sin darse vuelta, me habló.
¿Qué haces aquí, muchacho? Su voz era grave, como si saliera de un lugar profundo. Nada, respondí. Escuché la música. Quiero entrar a la fiesta. Hubo unos segundos de silencio. Después volvió a hablar. Ya es muy noche. Mejor regrésate a tu casa. Yo me reí. Todavía me creía muy valiente. ¿Y por qué habría de hacerlo? Voy a entrar. El hombre bajó ligeramente la cabeza todavía más. Y entonces me dijo algo que jamás olvidaré. Yo que tú no iría. Sentí un escalofrío, no por sus palabras, sino por la forma en que las dijo. Entonces comenzó a girar lentamente hacia mí. Alzó la cabeza y vi su rostro. Sentí que el corazón se me detenía. Aquello no era un hombre, o al menos no completamente. Su cabeza parecía la de un toro muerto, una especie de calavera enorme cubierta por sombras. Le sobresalían dos cuernos oscuros y retorcidos, y sus ojos brillaban con un resplandor rojo imposible, rojo como brasas encendidas, rojo como fuego vivo. De su hocico salía un vaho espeso que se perdía en el aire frío de la madrugada. No sé cuánto tiempo permanecimos mirándonos, tal vez unos segundos, tal vez una eternidad. Lo único que recuerdo es que aquella cosa volvió a hablar. Yo que tú no entraba. Aquella voz ya no sonó humana. Parecía el gruñido de un animal gigantesco mezclado con el eco de una cueva. Fue suficiente. Toda la valentía que presumía tener desapareció de golpe. Di media vuelta y corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida. No volteé atrás. No quise saber si aquella cosa me seguía. No quise volver a escuchar la música. Solo corrí hasta llegar a mi casa. Esa noche no dormí. Y jamás regresé al panteón después del anochecer. Muchos años después, sigo preguntándome, ¿qué habría ocurrido si hubiera cruzado aquella reja? Y, sinceramente, creo que es mejor no saberlo, porque estoy convencido de que aquella no era una fiesta para los vivos. Y es aquí, conductor y pasajeros, donde terminaba siempre la historia de mi abuelo. Quienes lo conocieron decían que antes de aquella noche, era un hombre que no le temía nada. Pero después de lo que vio junto al panteón de Tecpatán, nunca volvió a presumir de valiente. Les mando un saludo al conductor y a todos los pasajeros de la desolada carretera, y gracias por permitirme compartir esta historia. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,